Vamos a hacer una demostración del método de Cramer. Es una demostración que es rápida, es elegante y yo creo que mucho más fácil de entender para alumnos de segundo de bachillerato que otras que existen en esta plataforma. Para ello vamos a repasar algunas propiedades de los determinantes que son importantes para hacer el desarrollo que vamos a llevar a cabo. En primer lugar, si yo tengo un determinante, por ejemplo, 1 menos 1, 3, 2, y yo quiero multiplicar por un valor real, por ejemplo, el 2, tengo que saber que para poder hacer esa operación la tengo que aplicar a una fila o a una columna determinada. Si yo, por ejemplo, lo hago a la primera columna, lo puedo efectuar de esa forma, multiplicar 2 por la primera columna. El valor de esta expresión de aquí será exactamente idéntica al valor que podemos calcular de esa otra expresión. Bien, por otro lado, tenemos que saber que si yo tengo un determinante, esta sería una segunda propiedad, si a una de las filas o de las columnas le aplico una combinación lineal con otra fila o otra columna de ese determinante, sé que el valor no va a cambiar. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si yo a la primera columna le aplico una combinación lineal con la segunda, esto es, si yo a la primera columna le sumo la segunda multiplicada por 2, por ejemplo, pues en este caso quedaría de esta forma, yo sé que el valor de este determinante no va a variar. Puedes efectivamente comprobar cómo esos dos determinantes van a valer lo mismo, ¿vale? Y también puedes comprobar lo que hemos puesto arriba, para que veas que efectivamente es así. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que vamos a demostrar? Bueno, pues en el método de Cramer se dice que si yo tengo un sistema de ecuaciones lineales al que yo voy a definir de esta forma, puedo calcular una solución xyésima, tal y como yo lo he definido, mediante la división entre el determinante de la matriz A yésima, que ahora veremos a qué hace referencia, entre el valor del determinante de la matriz A. La matriz A será la matriz de coeficientes A, B, de E, y vamos a definir el vector B como la columna de los coeficientes de los términos independientes. ¿Qué será la matriz A yésima? Bueno, pues la matriz A yésima es la matriz A, pero cuya columna yésima es sustituida por los elementos de la columna de B. Es decir, si yo quiero resolver la solución de x sub 1, abajo tendré el determinante de la matriz de coeficientes AB de E, y arriba tendré la matriz A, pero cuya columna 1, como estamos resolviendo las soluciones x sub 1, la columna yésima, en este caso es la primera, es sustituida por los elementos C y F, que son los términos independientes. Entonces, a partir de aquí, que es el método de Cramer, nosotros lo que vamos a hacer es llevar a cabo la demostración de que efectivamente eso es así mediante las propiedades que hemos citado anteriormente. Si nosotros ahí realizamos la siguiente operación, pasamos multiplicando este determinante a la izquierda, pues tenemos que verificar que se cumpla efectivamente esto. Este es nuestro objetivo. Si aplicamos la primera propiedad que hemos comentado antes, sé que si yo quiero introducir este valor real multiplicando, lo puedo hacer en una fila o columna. En este caso lo voy a hacer en la primera columna. Y en segundo lugar, si yo lo que hago es una combinación de la primera columna
con la segunda columna. ¿De qué forma? Pues si yo a la primera columna, como decíamos anteriormente, le sumo una combinación lineal con la segunda columna, en este caso de forma estratégica vamos a utilizar x sub 2 como el valor real que queremos aplicar, pues el valor del determinante que tenemos al principio no va a cambiar. ¿Qué hemos hecho? Utilizar la segunda columna, una combinación lineal multiplicando por x2, evidentemente, es una cuestión estratégica el utilizar ese valor real. Y como sabemos por las propiedades de los determinantes que este determinante es igual a este, pues además nos fijamos en esta definición de aquí. A por x1 más b por x2 es c. Y d por x1 más e por x2 es f. Es decir, que esto de aquí es c y esto de aquí es f. Por lo tanto, efectivamente, llegamos a la conclusión de que al hacer este producto de aquí, obtenemos este resultado de aquí y esta propuesta es cierta y por lo tanto esta definición es cierta. O sea que el método de Cramer queda justificado, queda demostrado. Puedes hacer lo mismo con x sub 2 para que veas que es efectivamente igual. La estrategia a seguir es muy parecida y evidentemente esto también se aplica a sistemas de 3×3.